Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Amén. Vemos rostros nuevos, vemos rostros que regresaron después de unas vacaciones, vemos rostros agotados porque también andaban chambeándole la obra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Sabe que durante estos días que yo preparaba el tema para esta mañana, yo le pedí a Dios: Señor, ¿de qué quieres que yo hable a la iglesia? ¿De qué quieres tú que yo platique con tu pueblo? Y de hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas, yo me acordé de una palabra que hace, no sé, 15, 17, 18 años, de una palabra que un pastor muy buen amigo mío de la ciudad de Monterrey, Eduardo Rodríguez, una palabra que él me dio, que él compartió conmigo, y la traje en mi mente, pero fíjese cómo Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y muchas veces nosotros no entendemos la manera en que Dios trabaja, pero sí nos damos cuenta cuando las cosas vienen de parte de Dios. Así pues, yo preparé el tema que vino a mi corazón, pero yo le pedía durante los días que yo estaba preparando, le decía: Señor, esta es la palabra que tú quieres que yo dé. Y ayer, cerrando la preparación y orando yo a Dios, ya en la tarde mi esposa se sienta a ver la televisión, que voy allá con ella a sentarme, y veo que está viendo unas películas o videos justamente que hablaban de Abraham, de Isaac, pero fuertemente de Jacob, y fuertemente de uno de los hijos de Jacob, el más prominente, el más significativo, el más sobresaliente. Y es una historia que todos conocemos. Hoy les voy a hablar yo acerca de José el soñador. Pero antes yo voy a hacer una pregunta. La pregunta será: ¿cuál sería la diferencia en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestros planes y en nuestro diario vivir? ¿Qué es lo que marcaría una diferencia en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestro diario vivir? Pues que Dios esté con nosotros. Así que debemos valorar la importancia de que la presencia de Dios se mantenga en nuestro lado y siempre esté con nosotros. Y que el mundo vea, que la gente se dé cuenta de que usted no está solo. Que la gente sepa y declare que Dios está contigo. Que Dios permanece a tu lado siempre. Todos conocemos la historia de José el soñador. Sí, el ojo de Jacob, que después se llamó Israel, y Raquel, su esposa. Jacob tuvo cerca de 10 u 11 hijos. Y 2 tuvo con Raquel, que fue José y Benjamín. Y ella partió con el Señor cuando nació Benjamín. José fue un hombre que desde siempre fue muy bendecido por Dios y amado profundamente por su padre. Vamos a leer, les voy a pedir que saquen su Biblia y abramos el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1 y versículo 2, para darle base
a lo que aquí se va a exponer. Mientras usted lo encuentra, vamos a poner esto en manos de Dios. ¿Ok? Amado Padre Celestial, hoy, Señor, venimos ante tu presencia con un corazón primeramente agradecido porque tú eres bueno. Bendiciendo tu nombre porque es sobre todo nombre. Y al mismo tiempo, Señor, con la reverencia debida ante tu presencia, para pedirte, Señor, para rogarte que esta mañana tu Santo Espíritu, Señor, se pasee en este lugar y toque los corazones de cada uno de mis hermanos. Y que tú tomes posición de este lugar, Señor, y que tú tengas el perfecto control de lo que se impartirá esta mañana. Confiados en eso, Señor, te damos gracias, pedimos que edifiques nuestra alma, nuestro espíritu, y que tu provisión y tu bendición, Señor, jamás se aparte de nuestras vidas, de nuestros ministerios y de esta tu casa, Isler. Bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Génesis 39, versículos 1 y 2 solamente. Y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró con los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 2, lo repito: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Hoy les voy a hacer mención solamente de 3 puntos que deberían de ser tomados en cuenta a fin de que puedan ser de gran bendición para su vida y para aquellos que deban de ser bendecidos a través de usted, a través de esta palabra. No se preocupen, no me voy a tardar mucho. Ahorita yo lo que les pido es que abran su mente, abran su corazón y abran todo su entendimiento para que Dios les dé el discernimiento necesario para que usted comprenda y anide esa palabra en su corazón y en su mente, pero sobre todo en su alma. Eso será de mucho beneficio para usted y para aquellos que le rodean. Primero, vamos a ver qué es lo que debemos hacer en momentos difíciles. A veces es muy importante reflexionar y ver nuestra actitud. La actitud con que nos manejamos es muy importante. De hecho, puede llegar a ser más importante la actitud que muchas otras cosas, que otros muchos talentos que podamos tener. Hay gente muy preparada, hay gente muy habilidosa, muy capaz y con grandes dones, pero con muy mala actitud. Una mala actitud nos puede hacer perder buenas o grandes oportunidades en la vida secular como en la vida espiritual. Cuando no tenemos la actitud correcta, perdemos mucho más de lo que ganamos. Una mala actitud a veces nos cierran puertas y buenas oportunidades en la vida.
Una actitud equivocada, la mayoría de las veces, nos lleva a ver consecuencias desfavorables en nuestro entorno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando aquellos proyectos, cuando aquella visión que usted tenía, las pierde usted por una mala actitud. Lo más fácil, buscamos justificar nuestra actitud cuando ésta es equivocada. Y entonces, como no se completa el proyecto que usted ve, viene el descontento, la inconformidad, la desaprobación. Nos quejamos de todo y de todos. Y con ello, la mayoría de las veces llega la murmuración. Y con esto podemos llegar a destruir buenos proyectos tanto en nuestra vida secular como espiritual. Podemos llegar a destruir proyectos buenos que usted puede tener en su vida laboral, familiar o social, así como también buenos proyectos que Dios tenía planeados para su vida espiritual. Es importante que pongamos atención a la actitud que manejamos. Y es que a veces buscamos solo un bien personal. Y cuando esto no se logra, entonces, pues lógicamente, adquirimos una mala actitud. Porque hay muchos factores que pueden impedir esos logros que se buscan de una manera personal. Hay muchas cosas que pueden impedir en lo natural que logremos ciertos proyectos, ciertos propósitos. Entonces, tengamos cuidado. Por otro lado, una buena actitud nos lleva a realizar logros más óptimos. Mantenernos firmes en nuestra fe en Dios nos llevará a grandes propósitos y se cumplirán los deseos de Él en nuestras vidas. Esto es cuando nosotros cambiamos la perspectiva de cómo nos estamos manejando de una mala a una buena actitud. Es sumamente importante mantenernos firmes en nuestros propósitos. Y la importancia radica en que, conociendo nuestros propósitos, sabremos cuándo hemos llegado a ellos. Si usted se mantiene firme en su propósito, en el propósito de Dios en su vida, es importante que usted esté firme y tenga la seguridad de que es lo que quiere. Porque será de la única manera que usted se dará cuenta que ha llegado al término de ese proyecto. Tener la actitud correcta cuando se necesita y mantenernos firmes en nuestro propósito será la clave para lograr un buen resultado en tu vivir. En el sentido estricto de la palabra, en tu vivir. Por ejemplo, no abandonamos nuestros trabajos cuando las cosas no van bien. No abandonamos nuestra fuente de ingresos cuando no somos aceptados o cuando somos criticados por ser aleluyas. Usted no abandona su trabajo porque usted va a ir con el jefe y le pide un día para ausentarse de su trabajo y el jefe le dice, no, vente a trabajar. Usted no abandona su trabajo porque no embona en su equipo de trabajo. No. Asume una actitud positiva, correcta y avanza. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Teniendo una actitud correcta, la gente lo va a notar, lo va a ver. Ya donde llegues, el mundo verá
que no estás solo. La gente se dará cuenta que a pesar de lo malo que te pueda tratar la vida, la gente se dará cuenta que a pesar de que pasas por la adversidad, no estás solo. Cuando tú pases por las pruebas y te mantengas con una actitud correcta ante la gente y ante Dios, la gente lo notará. Y verán tu actitud, y verán tu fortaleza. Y ellos entonces se acercarán y te cuestionarán. ¿Cómo le haces? A pesar de este dolor, ¿de dónde sacas fuerza? ¿Qué te da energía para tener esa actitud ante la adversidad? Y entonces tú tendrás la oportunidad de ser lumbrera en sus caminos. Y tendrás la gran oportunidad de declarar a tu Dios en el cual tú has creído, en el cual tú has confiado, porque Él siempre estará contigo, siempre te respaldará. Hay que mantener una actitud apropiada en el camino difícil. Por eso José se mantuvo con una actitud apropiada y no se amargó cuando las cosas fueron difíciles. Ahora, en el camino a Damasco, Pablo tuvo que caer, tuvo que ser humillado para encontrarse con Dios. Abraham, obedeciendo el mandato de Dios, el camino de la incertidumbre por excelencia fue el que inició Abraham, porque no sabía dónde Dios lo llevaba. Mas sin embargo, tomó la actitud correcta delante de Dios y se mantuvo firme en el propósito de Dios y lo convirtió en su propósito. Es importante, hermanos, que sepamos qué y cómo estamos haciendo las cosas delante de Dios y delante del mundo. Ahora, ¿qué es una actitud correcta? La pregunta es, ¿qué es una actitud correcta? Es ser agradecido con Dios. Dar gracias a Dios en todo. Cuando vengan tiempos difíciles y llegue la desesperación y no llega la petición, no se logran los propósitos, aun y cuando los has depositado en Dios, no hay respuesta de parte de Dios. Ora, canta, lee, ayuna, baila, grita, lo que sea. Pero no permitas que el gozo del Espíritu Santo, tu confianza en Dios, cedan ante la adversidad del momento. Así como esta palabra a mí me fue dada hace muchos años y fue de gran bendición para mi vida, porque me hizo cambiar muchas cosas en mi vida. Hoy yo también, a través de este medio, quiero dedicarle esta predicación y esta palabra a una niña que nosotros queremos mucho, que está teniendo algunos problemitas. De hecho, debía estar aquí. Iliana Pérez López, una sobrinita de mi esposa que ha tenido algunos problemitas, o no conductuales, problemas de ansiedad, pero es una niña. Y yo esperaba que estuviera aquí. Pero Iliana, ten la confianza
de que a pesar de lo que tú estás viviendo, hijita, Dios está contigo, porque tus padres así lo están pidiendo, y yo como siervo de Dios, en el nombre de Dios, pido y ruego a mi Padre que no te suelte de su mano. Ayuna, ora, grita, lo que sea, pero no permitas dar un paso atrás en el momento de la adversidad. Porque en la adversidad, hermanos, es donde el diablo aprovecha y la usa para tumbar tus propósitos, desanimarte y tumbar los propósitos de Dios en tu vida. Es el momento justo porque ese no duerme. Siempre está a la expectativa. Siempre está atento a lo que tú haces. Y a toda acción hay una reacción. Siempre que la desesperación llegue a asomar sus narices en su vida, usted levante las manos y bendiga el nombre del Señor y grite: Señor, no sé qué pasará, no sé qué vendrá en mi vida, ni qué estoy viviendo ahora, pero yo dejo todo en tus manos y sigo confiando en ti, porque yo sé que tú estás conmigo y no me abandonarás jamás. Levante sus manos y proclame el nombre del Señor, y usted diga: Señor, yo sé que tú estás conmigo y yo confío en que tú estás de mi lado. José en los tiempos difíciles. José y Dios en la casa de Potifar. Número 2. Después de haber sido vendido por sus hermanos, José llega a casa de Potifar. Como lo dice la Biblia, aquel hombre oficial de Faraón, jefe de guardias del rey de Egipto. Y José llega a servir. Y en su servicio nos enseña a cómo servir. A servir con una actitud correcta. Porque oiga, servir cuando te ves afectado u ofendido, lastimado, denostado, despreciado, no es fácil. Cuando una persona está dañada en su interior, simple y sencillamente es muy complejo querer servir. Y menos con buena actitud. Cuando usted se siente dañado en su interior, siempre está a la defensiva, ¿o no? Ahora, es muy fácil, pastor, comprobar esto. Efraín, ¿hace enojar a tu esposa? Y luego llega en la tarde, en la noche: Norma, no, un vaso de agua fresca porque vengo bien asoleado. Mi amor, hazme de cenar. Después de que en la mañana la dejaste entrincada. Ándale, ahí, huevito con chorizo, guisadito. ¿Qué? Ahí venden hamburguesas en la esquina. Búsquele. Porque una persona ofendida, lastimada, todo lo ve mal, todo le parece injusto, se siente excluida y está siempre viendo, pensando y sintiendo cosas negativas. Es la reacción normal del individuo, del hombre, de las mujeres, cuando nos sentimos lastimados, traicionados. Pero si a esto
se sobrepone una actitud positiva por parte de nosotros, las cosas serán diferentes, se darán diferentes y la solución será diferente. Si la mala situación la depositamos en Dios y dejamos que Él tome el control de las cosas serán totalmente diferentes. Así sea tu amo, en el caso de José, tu jefe en el trabajo, tu esposa en la casa, cuando vean la actitud positiva que tú adquieres, a pesar de, te verá de una manera diferente. Verá el favor de Dios en ti, en la adversidad. Eso lo cambiará todo. Y entonces verás la gracia de Dios llegar a ti. Y ahí es donde se marcará la diferencia en tu vida. Dios será la diferencia en tu vida. José se mantuvo firme en su propósito y en su fe. Este joven fue sacado de su casa, la casa de su padre, traicionado y vendido por sus hermanos como esclavo. Pero él se mantuvo firme y eso marcó la diferencia en su vida. Él, sin saberlo, estaba cumpliendo un propósito de Dios en su vida, pastor. Él, sin saberlo, Rutilio, estaba cumpliendo un propósito de Dios en su vida. A veces nos toca ser llevados al extremo de nuestras fuerzas. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué a mí? ¿O por qué esto, Señor? Pero muchas veces son asuntos de Dios en tu vida. No todo viene de parte del diablo. Y para eso hay que tener discernimiento y saber cuándo las cosas vienen de parte de Dios. Aunque no lo entendamos hasta mucho después, que fue el caso de José, tengamos mucho cuidado con lo que generamos con la mala actitud. Tengamos cuidado con algunos factores que pueden afectarnos. José siempre generó mucha envidia de sus hermanos, porque dice la Biblia que José era muy amado, profundamente amado por su padre, siempre lo traía pegadito. Y sus hermanos le tenían envidia, porque a pesar de que Jacob tuvo más o casi 10 hijos, solamente 2 eran de Raquel, su esposa, a la que ella amaba profundamente. José y después Benjamín. Y dice la Biblia que Jacob le dio un traje colorido muy bonito a su hijo José. Y eso despertó la envidia de sus hermanos. Y luego vienen aquellos 2 sueños que José tuvo, en donde Dios le daba a ver que tarde que temprano sus hermanos se postrarían ante él. Y luego le da un segundo sueño donde le dice que la luna y el sol y las estrellas se inclinarían ahí. Y entonces ellos decían, ¿cómo? Aparte de chiflado, ahora dices tú que nosotros nos vamos a inclinar. ¿Estás mal? Tengamos cuidado con lo que generamos. La envidia es mala, hermanos. Y muchas veces la envidia daña mucho. Y la podemos generar en cualquier lado, en el trabajo, en nuestra propia familia, en la iglesia. Simple y sencillamente muchas veces no somos moneditas de oro. No le podemos caer bien a todos.
por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de manejarnos, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de lo que usted quiera. Pero si usted se maneja con una actitud correcta, es fundamental para que las cosas cambien. Pero si usted deja las cosas en manos de Dios, Dios obrará en su vida y la gente se dará cuenta que contra usted, por mucha envidia que tengan, no podrán obrar. Porque entonces se darán cuenta de que así como Dios estuvo con José, Dios estará con usted. Había llegado al término de su vida de privilegios, de comodidad, a los tiempos en la vida de José, los tiempos de abundancia, donde casi solo pedía y tenía todo por su padre, quien lo amaba más que a todos sus hermanos. Un padre que lo hacía sentir especial. Y es que José era especial. Así como especial usted es para Dios, José era especial para su padre y para Dios. Y todo esto porque él mantenía una actitud correcta. Era un hijo obediente, un hijo de honra, un joven íntegro, que desde que empezó a hablar, él ya le anunciaba a su padre las barbaridades que hacían sus otros hermanos. Hijos de las concubinas de Jacob, él los demandaba, los denunciaba. ¿Para qué? Era el rajoncillo, el que todo chismeaba. Su vida difícil empezó a los 17 años, cuando salió a casa de su padre. Y en los momentos difíciles, en los momentos de soledad y sufrimiento, Dios seguía estando con él. José fue envidiado por sus hermanos, pero Dios estaba con él. José fue traicionado y vendido, pero Dios estaba con él. Fue tentado en la casa de Potifar por la esposa del mismo, y José se negó por temor a su Dios, y no pecó ni violentó la confianza de Potifar. José fue tentado y Dios estaba con él. Fue abandonado por su padre, pero Dios estaba con él. Fue encarcelado injustamente y Dios se mantenía con él. Gloria a Dios. Grande es la fidelidad de Dios. La gracia de Dios siempre estuvo con él. Y él no tenía una vida holgada en su esclavitud. Por ser de bello semblante, dice la Biblia, que José era de bello semblante, era guapo, era bonito. Por eso la esposa de Potifar se clavó y quería que se acostara con ella. Y lo acusó injustamente cuando se negó. Que le dijo, no, yo no puedo, eres la esposa de mi jefe. Y él me ha dado muchos beneficios y me ha dado toda su confianza. Yo gozo de todo lo bueno que él tiene. ¿Cómo seré yo capaz de faltarle al respeto con su mujer? Pero sobre todo, yo no voy a pecar contra mi Dios por causa tuya. José se mantuvo firme en lo que él había creído, en quien él había creído. José no tuvo cosas buenas siendo esclavo, porque tuviera muchas virtudes o fuera bonito. José tuvo muchas cosas buenas porque estaba con él
el Dios en el que le había confiado. Dios fue la diferencia en la vida de José. Quizá él no tenía la madurez o el entendimiento ni conocía el propósito de Dios en su vida, pero sí tenía una actitud correcta. Porque una persona con una actitud correcta no se desanima tan fácilmente. Alguien con la actitud correcta no se aparta de Dios. Una persona que siente devoción con Dios no se amarga tan fácilmente y se mantiene en los planes de Dios siempre. Por eso, como José adquirió una actitud correcta, Dios estaba con él. José no se quejó de su situación. José no se quejó de a dónde Dios lo había llevado. No preguntó, ¿por qué estoy aquí? No renegó de su situación en el momento, o se quejó de sus hermanos por lo que le hicieron. Al menos la Biblia no lo registra. ¿O por qué mi papá no me ha buscado? José era tan humano como usted y como yo, y sentía lo bueno y sentía lo no bueno. Lo difícil de su camino, en su situación, no lo hizo desalentar su fe, o que cayera la idea de en quién había creído, o que se amargara por su situación, porque si alguien tenía derecho a amargarse, era ese joven. Si alguien tenía derecho a quejarse, era ese joven. De haber gozado de tantos privilegios, de haber gozado de tanto el amor y la protección de su padre, de haber tenido todo, porque su padre era un hombre próspero, y ahora ser esclavo. Venía a servir. No. José tomó la actitud correcta y confió en el que él había creído. Pero cuando Dios está contigo, la amargura no tendrá lugar en tu vida. Y el odio no se enseñoreará contigo. No permitas que las marcas de la vida, la complejidad de las cosas te quiten el deseo de servir con buena actitud. Servir bien. Porque José servía en el palacio con gran actitud y todos sabían y se daban cuenta de que su Dios estaba con él. Aquí hay gente de servicio, hermanos. Aquí hay gente que ha adquirido esa actitud. Y todos lo vemos. Aquí hay gente con la actitud correcta al momento de servir. No preguntan por qué. Solo hacen lo que consideran correcto para hacer, a cambio de solo sentirse que hacen las cosas para Dios. Y eso todos lo vemos. Todos lo sabemos. Así que cuando usted tenga manera, honre a esta familia sacerdotal que está entre nosotros. Nuestro hermano Rutilio, su esposa y sus hijos son gente de servicio. Y no nomás aquí. Donde ellos han estado, siempre han servido. Y me comenta Rutilio, ¿sabes qué, padre? Yo me siento bien aunque sea limpiando los baños, pero yo quiero servir a Dios. Esa es una actitud correcta. Cuando usted tenga manera, bendígalos. Intercede en una oración por esa familia. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el modo de cómo servimos. Usted sirva con gusto a la gente que necesita de usted. Interceda por los más necesitados, por aquellos que son vulnerables,
porque tenga la certeza que su actitud y su actuar será observado y tomado en cuenta por nuestro Dios. Yo le garantizo que si usted adquiere una actitud correcta delante de Dios y delante de la gente, usted va a ser observado por Dios y va a ser tomado por Dios. Esto no quitará los momentos difíciles de su vida, pero conscientes estaremos que estaremos haciendo lo correcto. Ahora, ¿por qué le pasó esto a José? Siendo él un muchacho bueno. Pues justamente por ser bueno. A grandes pruebas, grandes bendiciones. Y si el sueño es grande, la prueba y el esfuerzo será grande. A grandes bendiciones, grandes pruebas, pastor. Y si tu sueño es grande, las pruebas serán grandes. Y cuando Dios tiene planes buenos para ti o para mí, debemos pasar por algo igual en circunstancias, a fin de que, de ser capacitados, preparados, fortalecidos, para cuando Dios derrame su gloria y lo bueno en nuestras vidas. Por eso, cuando usted esté pasando por tiempos difíciles, alégrese, levante sus manos y diga: Señor, gloria a tu nombre. Mi bendición viene, mi promoción en el trabajo viene, la salud viene. Gracias, Padre. Que su semblante no decaiga. Anímese, salte, grite y dé gracias a Dios, porque entonces, después de la tormenta, vendrá la gloria de Dios a su vida. Cuando usted no entienda nadita de lo que está pasando a su alrededor en su vida, solo diga: Señor, no entiendo ni sé nada de esto, pero de lo único que sí estoy seguro es que tú estás conmigo y te voy a seguir y te voy a servir y te seré fiel en todo. Y el diablo no me quitará estas 3 bendiciones, estas 3 decisiones de mi vida. Sea firme y adquiera la actitud correcta. Por eso debemos tener la actitud correcta en el servicio. Y así que el mundo sepa y se dé cuenta que no está solo, que Dios está de su lado, que Dios se mantiene con usted. Que la gente se dé cuenta que en cualquier momento, en la adversidad, Dios está contigo. Y eso, hermanos, eso es el mejor testimonio que nosotros podemos dar con nuestras vidas. Tercero y último. José en la cárcel y prosperado. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, siempre terminarás en la cima. Sea en la cárcel, sea difamado, sea humillado, sea despreciado, desaprovechado, traicionado, estafado, abandonado, insultado, eso no quitará que estés en la cima. Así que si tomas la actitud correcta a pesar de todo, serás llevado al final del plan de Dios y serás bendecido y prosperado de parte de Dios. No importa dónde Dios te lleve, cuando tú mantengas la línea, seas fiel en tu caminar y tengas la actitud correcta,
Dios siempre te bendecirá y te prosperará. José llegó como esclavo y siervo en casa de Potifar. Fíjese, fue vendido como esclavo. Pero José comía de lo que comía su amo. Luego halló gracia ante su carcelero cuando fue encarcelado injustamente. Y al último José era el que traía las llaves. En su esclavitud y en la privación de su libertad, José veía la gracia de Dios y tenía buenos beneficios. Su jefe no se preocupaba por él. ¿Por qué? Porque a través del testimonio de José, el carcelero sabía que José era temeroso de su Dios y que su Dios estaba con él. Poco después, José, con el don que Dios le dio, interpretó aquel sueño de Faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Todos conocemos esa historia. Y José halló gracia ante Faraón. Y vea usted, José pasó a ser el mayor gobernante de Egipto después de Faraón. Vea usted la grandeza de Dios en la vida de sus hijos. José era el único que, aparte de Faraón, tenía el anillo de la ley, el anillo del poder, que era el sello que aprobaba cualquier ley o mandato emitido por el reino de Egipto. Solamente Faraón y José tenían ese anillo. Siendo esclavo, Dios lo llevó a la cima a pesar de las circunstancias. José terminó siendo bendecido por Dios a pesar de haber sido un esclavo y gobernó en el lugar que lo acogió como un sirviente al principio. Dios lo llevó a la cima y la cúspide del poder y su gloria. Cuando Dios está contigo, siempre te llevará al mejor lugar donde estés. Siempre habrá un mejor lugar donde quiera que te encuentres sirviendo, cuando tengas una actitud correcta. Quizá llegues como un obrero más, como barrendero, a donde tú llegues a trabajar, a tu lugar de trabajo, donde te desempeñes tus servicios. Pero Dios, siempre que tenga la actitud correcta, te llevará al mejor lugar de donde estés tú. Y te verás prosperado. Y no es que vayas a ganar más dinero, sino que siempre habrá un mejor propósito para tu vida. Así como José recibió el mejor trato con su carcelero en casa de Potifar y al lado del faraón, gozó innumerables beneficios. Así será tu vida de parte de Dios si adquieres una actitud adecuada. Por eso debemos entender que de Dios dependen todas las cosas y actuar pensando que en agradar a Dios, siendo agradecidos siempre. Por eso Satanás siempre nos está atacando, hermanos, porque sabe que Dios nos quiere bendecir siempre. Ese no duerme, como les digo. Entendamos que caminar bajo la dirección de Dios, siempre seremos cuidados, protegidos, guiados y bendecidos por Dios a través de su Santo Espíritu. A los buenos cristianos muchas veces nos critican, nos ven raros y nos excluyen o abandonan por ser hijos de Dios. Y puedes sentirte solo, despreciado y lo que sea que la gente haga. Pero Dios siempre estará a tu lado.
Dios siempre estará con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por último, a veces sufrimos más de lo que debemos sufrir, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a como nosotros pensamos. Sufrimos más de lo que podemos sufrir, porque hacemos las cosas como nosotros queremos que deban ser. Y Dios dice, está bien. ¿Quieres sufrir más? Porque hay más. Hay más. Entonces, hermanos, como luego dice, flojitos y cooperando, dejémonos en las manos de Dios y dejemos que Él obre y que Él trabaje a nuestro favor. Y nosotros tomemos la actitud que debemos tener delante de Dios. Dejemos que las cosas sean como Él lo decide. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que vio la mano de Dios en el desierto, recibió el maná del cielo, en la noche las lenguas de fuego, en el día la sombra, que su ropa no se desgastó, sus sandalias, no sé, a lo mejor traían de esas suelas de las llantas de Goodyear que nunca se desgastaron. Mas sin embargo, por su inconformidad y su mala actitud, por sus quejas y su infidelidad, la mayoría de toda esa generación no llegó al propósito y no vio la tierra prometida. Solamente 2, los que se mantuvieron firmes y el que fue llevado. Solamente. Esta palabra que yo les doy a ustedes, hermanos, son semillas muy simples, muy sencillas, para que usted alimente su alma, alimente su fe y su confianza en Dios. Si toma la actitud correcta, Dios jamás le abandonará. Usted viene aquí a alimentarse. Y estos consejos le darán a usted una mejor calidad de vida. Si mantiene la actitud correcta, si mantiene la presencia de Dios en su vida cada día, manéjese con una actitud adecuada. Cierro con esto. Ya están aquí los músicos. Quizás algunas personas pregunten sobre este ministerio y se cuestionen sobre este proyecto, el proyecto Kislev. La verdad es que yo noto grandes cambios, grandes avances significativos en la alabanza. Vamos progresando, pastor, en la comodidad. Aún estamos en el camino de Abraham, de la incertidumbre, y sabemos que vienen cosas probablemente complejas, pero que esto, hermanos, no nos haga desistir del propósito de Dios en nuestras vidas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y como dice el corito, aunque el gigante se encuentre allá, yo no temeré, porque yo confiaré en que Dios está conmigo. Dios está con Kislev, pastor. Y nosotros decimos que tenemos un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo Dios lo va a respaldar, porque Dios está con nosotros. No estamos solos. No estamos solos. Solo es cuestión de que usted y yo nos unamos en un solo sentir, adquiramos la actitud correcta y Dios estará con nosotros. Echemos fuera todo lo que no abona, echemos fuera la inconformidad, el descontento,
nuestro propio ego, nuestro propio pensar o sentir, y dejemos que Dios culmine su obra conforme a su deseo. Ya sea aquí o sea en cualquier lugar, Dios nos llevará a lo más alto, a la cúspide, porque Dios es bueno y Dios no abandona a sus hijos. Y entre más suframos, y entre más luchemos, y entre más nos esforcemos, mejor será la bendición. Y el mundo y la gente sabrá que Él es una persona Kislev, y su historia es esta, y ellos se mantuvieron firmes, y ellos mantuvieron la visión, y se mantuvieron en el propósito de Dios, y mira dónde Dios los tiene. Eso no lo va a cambiar nada, porque nosotros, como dice el pastor, nosotros somos pastores, porque nosotros servimos a un Dios poderoso. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que cada día crezca más y más el deseo de su presencia en nuestras vidas. Que cada día crezca más la gratitud de su gracia y su presencia. Clamemos cada día por su presencia a nuestro lado, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Y claro, también en nuestra iglesia. Lo que traía escrito ya lo terminé, hermano. Yo voy a cerrar esta mañana con una pequeña demostración a través de un video que quizá mi esposa me va a colgar, a lo mejor ya no me va a dar de comer ahorita que lleguemos a la casa, porque cada que yo veo este video ella se molesta. Sí. Es un video que yo quería que ustedes vieran, pero se los voy a platicar. Cada que yo veo ese video, mi esposa, ay Roberto, ¿cómo te gusta ver eso? No sé cómo no te duele ver a mi hija así. Resulta ser que un día voy por mi nietecita, la Coyotita, la más chiquita de todas mis nietas. Tengo como 8, 10, 12 nietos. Y un día, saliendo yo de mi trabajo, voy y la recojo a la guardería. Y cuando usted llega a esa guardería, anuncian por el teléfono el nombre del niño por el que van a recoger. Y se oye, Adrini Ríos, nada más les falta decir a las rejas. Páseles. Y voy a donde es su saloncito. Y ese video es muy tierno porque cuando yo llego al pasillo, viene mi nietecita Arini, pero echa un mar de lágrimas. Ay, abuelita, ¿qué pasó, mi? Y llega y me abraza y me aprieta y me dice, abuelito, yo te extrañaba mucho, yo te quería ya ver, abuelito. Mi esposa dice que cómo puedo ver yo que mi hija estaba llorando, pero ¿sabe qué? Eso alimenta mi alma, ver la inocencia de una niña que te ama profundamente y anhela, añora, ansía tu presencia a su lado. Yo cada noche anhelo, ansío y pido la presencia de mi Dios en mi vida. Y yo espero el día de poder llegar
ante mi Dios y poder recibir ese abrazo que mi hija recibió y decirle: Señor, yo te extrañaba, yo anhelaba este momento, Señor. Yo vi tu gracia, yo vi tu amor, yo vi tu protección, yo vi tu bendición, tu provisión, tu prosperidad en mi vida, pero cómo anhelaba yo este abrazo, Señor. Yo no sé usted, pero yo ya quiero que Jesús venga por nosotros. Yo anhelo ese abrazo de parte de mi Dios. Busquen, hermanos. Busquen la presencia de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. La presencia de Dios debe ser buscada afanosamente en nuestras vidas cada día. Y no importa si el mundo la critica, si la iglesia lo aprueba o no lo aprueba. Usted deje ver que la presencia de Dios está de su lado. Quizás hoy usted esté pasando por situaciones que no pueda controlar. Quizás hoy usted sienta un vacío en su alma por la pérdida de alguien en su vida. Quizá hoy usted tenga ansiedad y desesperación y esté viviendo en medio de la incertidumbre porque no sabe qué va a pasar en su vida familiar, qué va a pasar en su vida laboral, qué va a pasar en su vida ministerial, qué va a pasar en su futuro. Pero Dios hoy me ha enviado a decirle que tenga paz. Dios hoy le dice: yo estoy contigo. Así como estuve con José, hoy estoy contigo. Tenga paz, hermano. Tenga paz, pastor. Dios no abandona. Solamente tomemos la actitud correcta y Dios va a bendecir nuestras vidas. Póngase de pie. Levante sus manos.